Bueno, a partir del 10 de diciembre quedan muy poquitos días. Asumirá Javier Milei y nos enteraremos de qué va la cosa, porque lo decíamos, lo charlábamos con Pablo recién. Hay un Milei que hizo unas propuestas muy concretas en las PASO, en las generales, y de las generales al balotaje cambió ese discurso, empezó a negar mucho de lo que prometió. Y ahora en estas entrevistas que está dando a distintos medios, nos encontramos con un Milei que vuelve a tener ese discurso inicial. Quizás más cuidado en la forma, pero en el contenido parece ser lo mismo. Bueno, la pregunta que me parece oportuna hacernos es si se miden los costos o si el gobierno que vendrá va a medir los costos de las medidas que vaya a tomar. O si simplemente esto va a ser a costa de lo que sea. Bueno, lo reflexionamos, ¿les parece? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, aquí lo veían. Lo podemos poner, si quieren, en signos de interrogación. Más allá de los prejuicios a partir de lo que Milei prometió, el preguntarnos o el afirmarnos, cada uno elija, si las medidas que va a tomar son a cualquier precio. Lo primero que me parece que tenemos que entender es que hay que esperar. ¿Por qué? Porque en realidad hay una oposición que debe ordenarse y que debe empezar a mostrar a los referentes de la oposición en pos de las medidas que vaya tomando. La legitimidad del voto te regula los tiempos. Quiero decir, que haya obtenido el 55% de los votos no significa, como decíamos ayer, que vamos a decir esto es un cheque en blanco y que vamos a olvidar quién es Milei y qué representa Milei. Pero lo que está concreto es que la oposición política se debe dar y se va a dar seguramente a partir de los hechos, a partir de las medidas que tome Milei y su padrino Mauricio Macri. Mauricio Macri que, insisto, va a jugar fuerte en este gobierno. Y yo no sé cuál va a terminar triunfando en la pulseada política que se viene dentro del gobierno. De un espacio libertario que vamos a ver cuánto sabe del manejo político, cuánta cintura política tiene para construir poder, y por el otro lado Macri, que en realidad lo utilizó a Milei, de alguna manera lo acompañó en la última instancia y no lo hizo, como dijo el libertario, sin pedir nada a cambio. Lo está pidiendo y va a pedir mucho más. Entonces, entre Milei y su padrino Macri, vamos a ver qué medidas toman. Y a partir de las medidas que toman, en todo caso, respetando que la puede hacer porque se lo dio el voto, también la oposición puede resistir y poner en discusión esas medidas. Es parte del juego democrático. La pregunta es si todo será a cualquier precio. La sensación que uno tiene es que si Milei cumple con cada una de las promesas, tomemos la que dijo estos días a partir de que ganó las elecciones. Si va a recortar 5 ministerios, puso en duda el aguinaldo, dijo que va a recortar la obra pública, que se va a ir a una devaluación donde llegará el oficial, porque el otro ya lo está, casi a 600 pesos, está muy por encima, el dólar blue y todos esos dólares por encima de los 1.000 pesos. Si todo eso lo lleva adelante, ¿cuál es el costo que va a generar? Y la pregunta es, ¿tiene la decisión Javier Milei de que sea a cualquier precio? Porque aquí se va a empezar a ver entonces las consecuencias concretas de este país de la libertad que va a arrancar el 10 de diciembre. Y uno se pregunta, ¿la libertad para quién es? Entonces, en el andar de este gobierno, que insisto, tenemos que dejar que dé esos pasos, por lo menos, insisto, conocer las medidas concretas, vamos a empezar entonces a interpretar cuál era el verdadero concepto de la libertad. Quiero preguntarme si recorta los ministerios, ¿qué libertad van a tener a partir de ese instante los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que pueden quedarse sin trabajo? O los recursos que iban a la cultura, o los recursos que iban al Ministerio de la Mujer dejen de existir. ¿Cuál es la libertad de acción? La libertad para gestionar que van a tener esos espacios, que van a ser todos reducidos a un solo ministerio del capital humano. Esta cosa de mezclar lo humano con el capital, salvo que se refieran a otra cosa con la palabra capital, pero viniendo de ellos. Digo, ¿cuál va a ser el costo que está dispuesto a pagar el gobierno de Javier Milei? Y uno tiene por momentos la profunda convicción de qué es lo que va a hacer y al mismo tiempo la ansiedad por conocer cuáles van a ser esos pasos.
Queremos saber, los argentinos y las argentinas, qué tan veraz es Milei en pos de su propuesta o qué tanto engañó a sus votantes. Porque yo siento que está en un nudo, que es o traiciona el voto, porque entiendo que quienes lo votaron están de acuerdo con todo lo que planteó Milei. Ahora, si no lo hace, traiciona ese voto. Y si lo hace, ¿cuál es el precio? ¿A costa de qué? ¿Qué sociedad va a construir aparte del recorte? La palabra ajuste, cada vez que la pronuncia la derecha, y siempre la pronuncia en nombre del gasto público, que en realidad de gasto no tiene nada, es inversión. Sobre todo si hablamos de salud, si hablamos de educación, si hablamos de trabajo. Digo, cada vez que ellos hablan de la palabra ajuste, ya sabemos quiénes lo sufrimos. Ya lo tenemos claro. Entonces, se empieza a dar una sensación de alerta en ese sector de la sociedad que no lo votó y cierta expectativa en aquellos que sí lo votaron. Ahora, es muy difícil creer que Milei se va a animar a no pagar los aguinaldos. Ustedes me dirán, Fernando, no seas ingenuo. No, no soy ingenuo. De verdad que ahora ya el 10 arranca y que no va a haber plata para los aguinaldos. Así va a arrancar Milei. Entonces, uno tiene la necesidad de ver hacia dónde va. Más allá de que, insisto, muchos dirán, ya sabemos. Bueno, sí sabemos, pero necesitamos verlo. Porque yo le podría decir con toda naturalidad, si me baño exageradamente y me perfumo exageradamente de democracia, digo, tiene que cumplir con el contrato electoral. Cúmplalo, Milei, el contrato electoral. Cúmplalo. Porque si no, traiciona a los millones que lo votaron. Y al mismo tiempo digo, por favor, que no lo cumpla, porque va a destruir a Argentina. Ahora, esa contradicción es la que tenemos hoy frente a nosotros y nosotras. Es esa contradicción. Pero además, algo que no es una contradicción y que ya sí conocemos, es lo que su titiritero quiere de la Argentina. Mauricio Macri, que construyó su segundo tiempo, y es este, que construyó su segundo tiempo, tiene muy en claro qué quiere de la Argentina, ya lo hizo. Volver a endeudarnos, volver a poner en manos de unos pocos la riqueza de los argentinos. Quiero preguntarme, ¿qué van a hacer con lo que puede ingresar del gasoducto Néstor Kirchner? ¿Qué van a hacer con lo que puede generar Vaca Muerta? ¿Qué es lo que van a hacer? A cualquier precio significa que en poco tiempo la situación de la Argentina va a ser preocupante, es hoy impredecible. Y quizás la ansiedad, la angustia que generó este resultado electoral nos hace querer acelerar los tiempos para ver de qué va la cosa. Ya anunciaron, confirmaron a Hernán Lombardi, ¿no? Confirmaron a Hernán Lombardi en medios. Bueno, qué sé yo. Si lo llegan a confirmar ya sabemos, Hernán Lombardi es un censor por naturaleza, no lo va a cambiar ahora. Pero después, ¿qué? ¿Alguien cree que, o mejor se lo digo como pregunta, después lo vamos a charlar aquí con mis colegas, porque yo digo, si vos devaluás y no mejorás el salario y los precios se te disparan, ¿qué van a decir los que votaron a Milei? Me lo pregunto. Bueno, voy a pagar el paquete de fideos a 1.800 pesos porque en realidad es necesario porque Milei quiere sacar la casta. O sea que básicamente la casta vendría a ser, entre otras cosas, que va a comprar los fideos. Quiero decir, ¿qué va a decir el maestro y la maestra que con todo derecho votaron a Milei? Cuando vea que su salario no mejora porque dijo el electo presidente, dijo, no voy a emitir más. Y un economista le preguntó, pero si a usted le entran 100, o un periodista de Telefe, creo, le pregunta, a usted le entran 100, pero para cubrir todos los gastos e inversiones del Estado necesita 120, ¿qué va a hacer? Tengo 100. Ahora, esos 20 es gente, esos 20 que no van a aparecer en el Excel, vamos a ser nosotros y nosotras, argentinos y argentinas, que alguien va a perder, porque vos decís, aquello que hasta hoy teníamos, que por cierto es poco, si no hubiese ganado las elecciones Massa, por cierto es poco, bueno, ahora va a ser menos. Y va a ser menos en nombre de una transformación que dicen necesaria y urgente,
pero que resulta que esa transformación no es para que vivamos mejor. Cuando Milei dice se vienen 6 meses bravos, ¿para quiénes? Entonces yo me vuelvo a preguntar si es a cualquier precio, si es a cualquier precio que van a parar la obra pública, se la van a dar a privados. Yo me pregunto, en los pueblos del interior de la Argentina, que fueron muchísimos, los que con todo derecho eligieron a Milei, cuando la obra pública deje de llegar, no solamente a lo mejor no van a tener la ruta o no van a tener las cloacas, no va a haber trabajo. Lo dijo Milei. Si en un pueblo no hay cloacas es porque el mercado entendió que no tiene sentido construirlas ahí, por lo tanto no tiene sentido que allí viva la gente. Entonces digo, esta lógica de tomar las palabras y las promesas del electo presidente como si fuesen solamente del mundo de lo conceptual, se le empieza a agotar a Milei. O quiero decir, se le empieza a agotar, se le agotan el 10 de diciembre. Basta de los conceptos. Basta de los conceptos, porque cada una de las medidas va a generar una determinada realidad social, una determinada realidad económica. Milei no empieza de la manera que empezó Macri. Macri se dio el gusto del tarifazo, se dio el gusto de los recortes, se dio el gusto de reducir el Estado, se dio el gusto de tantas barbaridades, porque el gobierno de Cristina Kirchner le había dejado un país desendeudado y le había dejado un país con una pobreza que es muchísimo menor a la que hoy tenemos. Milei y su padrino, su titiritero, agarran una Argentina con el 40% de pobreza y una Argentina endeudada. No lo escuché hablar ni a Milei ni a su padrino Macri de qué van a hacer con el fondo. Alguna vez dijo Milei, mi ajuste va a ser tan grande que de ahí mismo yo voy a tener para pagarle al fondo. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿a qué precio? Porque la respuesta de la qué precio es el pueblo argentino. O quizás todo lo que le dije desde que comencé hasta hoy, hasta este momento, es toda una gran pavada y Milei no va a hacer nada de lo que prometió. ¿Qué sé yo? No sé. Lo que está claro entonces es que tenemos que esperar que el león se eche a andar en la selva. Dejémoslo. Dejarlo significa saber esperar a tiempo, saber evaluar las medidas y saber, en todo caso, ponerle un límite a esas medidas o una discusión o una resistencia democrática. Mientras tanto, nos queda esperar. Estamos en las vísperas del prometido país de la libertad. Una libertad sin Estado a mí me suena rarísima. Una libertad sin acceso a la comida, porque los precios se van a disparar, me suena rarísimo. Una libertad sin trabajo, porque van a recortar la obra pública, me suena rarísimo. Una libertad sin que las mujeres tengan sus derechos garantizados o al menos organizados de un ministerio. Una cultura sin un espacio donde obtener recursos para expresar nuestra cultura del arte, del teatro, de la música. Me da que esa libertad me sabe a vacía. Pero, qué sé yo, habrá que esperar. Es muy contradictorio esto que les voy a decir, pero que llegue el 10 de diciembre para ver quién es quién, para ver de qué va la cosa. Yo sé que tanto ustedes como nosotros tenemos la respuesta, pero habrá que esperar. Y en esa espera entenderemos luego hacia dónde va. Y después la disputa de siempre. Digo, quienes no querían a Macri en el poder, denle la bienvenida, por más que Milei lo disimule. Bien, insisto, el precio del Excel de Milei, el precio de las teorías de Milei, el precio de los conceptos abstractos de Milei, si es el pueblo argentino, no sé cómo seguirá la cosa, pero a esperar. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.
ministro, si viene a buscar guita no hay, si viene a vender algo, acá no se compra nada, porque se acabó la guita. Digo, ¿cómo se acabó? Se la llevaron, se perdió. Cuénteme, ¿cómo es la historieta, Tato? No sé cómo es la historieta, lo único que le puedo asegurar que acá no hay guita ni para chupetines, ni para chupetines, ni para hospitales, ni para escuelas, ni para maestros, ni para jubilados, ni siquiera para los militares. Por primera vez, todo el mundo igual, como dicen los franceses, todo el mundo a la MEC. Tato, el Estado nada más, hay que privatizar hasta el loro también, pero mire que la privatización no es la solución, porque mire que vendimos Entel, los teléfonos, y siguen andando tan mal como antes. Sí, bueno, Tato, pero hubo un cambio, digo, ya sé, por supuesto que hubo un cambio, son tan malos como antes, pero más caros, esa es la diferencia. Y si nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar va a estar. La gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más? Todavía no, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Trump, Trump. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Por qué está usted aquí? No, porque venía a anunciar el primer logro ya magnífico del gobierno de Javi, que es uno de los puntos que la ciencia ficción a través del tiempo siempre ha tratado justamente de captar, sí, que son los viajes en el tiempo. Si bien todavía no podemos viajar al futuro, porque no hay muchas líneas, pero al pasado sí. Ya estamos en los 90. Increíble, ¿verdad? Increíble, sí. Qué lindo. Así que bueno, los dejo. Espero que tengan una noche de orcos muy entretenida. ¿Y usted se queda? Yo me quedo, pero a un costado, que se note que no soy del grupo. Muy bien, bueno, buenas noches. Buenas noches. Ana, ¿querés arrancar? Sí, quería arrancar sobre todo con lo que tiene que ver con la tan denostada infraestructuras, obras públicas. Ayer escuchábamos a Javier Milei diciendo que los intendentes van a tener que hacerse cargo concretamente. Y voy a traer en números rápidamente lo que significan las obras públicas y a dónde es que llegan. En estos últimos 4 años, 7.200 fueron las obras públicas que se iniciaron a partir de aproximadamente unos 250.000 empleos se generaron a partir de esto. Digo, porque muchas veces se habla de el costo que significa para el Estado. Bueno, son personas que están trabajando en la obra pública, 250.000 puestos de trabajo. 4.434 fueron las obras finalizadas, y todo esto obviamente son escuelas, hospitales, rutas, todo lo que tiene que ver con cloacas, cosas que faltan por hacer claramente. Pero ¿qué hacemos si no está el Estado en esos lugares donde ellos tantas veces dicen, en donde hay una oportunidad de negocio, ahí es donde tiene que estar el mercado? Y sí, ¿qué sería oportunidad de negocio? En un pueblo alejado donde hay que terminar una carretera es una oportunidad de negocio. Digo, ¿qué va a pasar con esos lugares? ¿Aislados totalmente? Puede ser una de las opciones. ¿Hará todo lo que promete, Jorge? Yo creo que va a intentarlo, sin duda, porque Javier Milei es un hombre hiper ideologizado que nunca gestionó nada. Cuando tuvo algún empleo fue echado de la Universidad de Buenos Aires, del Banco Central, de la UADE, de distintos lugares fue despedido, y la única vez que consiguió un empleo bastante largo fue una contratista del Estado. Una contratista del Estado en la cual trabajó 15 años, obviamente porque el Estado invertía y concesiona todavía hasta el día de hoy aeropuertos, no solamente en Argentina, sino que Eurnequian tiene aeropuertos en distintas partes del mundo. Es decir, estamos frente a un anarcocapitalista ultraliberal, que después vamos a comentar alguna experiencia que han hecho en Estados Unidos estos personajes y cómo terminó. Jorge. Yo creo que hay una cuestión básica, y es la gente que votó a Milei, como suele suceder en la Argentina, ¿sabe que votó? Yo sospecho que no votó, la mayoría no votó en la privatización de aerolíneas, o la no conclusión del gasoducto, entre otros delirios semejantes.
que se van a encontrar con una sorpresa. Tengo malas noticias, duran 4 años los mandatos. Quizás si de eso proviniese algún aprendizaje, habríamos ganado políticamente. Si del otro lado, digamos, aquellos que ahora nos llamaremos la oposición férrea y todo lo demás, hubiéramos hecho algo más, por ejemplo, informar qué era lo que iba a pasar, quizás las cosas hubieran sido distintas. Mariano. Hola, buenas noches. Yo recordaba recién con esta idea de la parálisis de la obra pública que recordábamos de hecho ayer en el programa que en la gestión de Cambiemos se había reducido en alrededor de 250.000 personas los trabajadores de la obra pública, cuando aquella gestión nunca dijo que iba a parar la obra pública. Claro. Muy por el contrario, lo veíamos a Mauricio Macri hincándose sobre el asfalto diciendo esto se puede tocar, etcétera, etcétera, ufanándose de una cantidad de obras que supuestamente retomaban o finalizaban en aquella gestión. Después caeríamos en la cuenta de que no era así de ninguna manera, pero algo que se hacía de manera subterránea había tenido un costo de 250.000 trabajadores. Me pregunto cuál será el alcance de un parate anunciado ya por el presidente electo y que en teoría veremos plasmado una vez que arranque la gestión. Y otro eje que me parecía interesante de destacar de las últimas declaraciones que escuchamos de Javier Milei, algo que quizás haya pasado hasta desapercibido, esta idea de mirando a los ojos a los argentinos, diciéndoles este gobierno va a honrar sus compromisos, va a honrar sus deudas. Y lo que a mí me parecería importante en algún momento destacar, así como para Javier Milei existen las personas de bien y quienes no somos o no son de bien, también sería interesante saber a qué se refiere con las deudas que deben ser honradas y las deudas que no, porque probablemente la palabra sencilla que tienen los especialistas del mercado financiero es que las deudas que deben ser honradas son las deudas que se toman con el capital financiero, son las deudas que se toman con los organismos multilaterales de crédito, pero nunca aquellas deudas que tienen los estados-nación respecto de sus pobladores más necesitados. Las deudas sociales. Sí. Las deudas sociales, las deudas con los derechos, eso siempre se postergan. Ahora vamos a ver algo de lo que habló Milei con Fantino y con otro medio más. Pero a veces a mí me parece que también parte del triunfo de Milei tiene que ver con que se han puesto en la mesa discusiones que, y me incluyo, que no sé hasta qué punto forman parte de la agenda de los argentinos y las argentinas. Que no quiere decir que por eso nosotros renunciemos a esas agendas, pero yo no sé si la gente está preocupada, lamentablemente, por la posibilidad de que se pueda privatizar aerolíneas, creo que no. Ni creo que estén preocupadas por la posibilidad de que se puedan reducir 4 ministerios a 1. Me parece muy preocupante, pero me parece que ese es el tiempo que va a buscar Milei por ganar. O sea, mientras ordena la economía, todo lo que sea recorte del Estado, tengo el temor que sea tolerado por gran parte de la sociedad que acepta ese discurso de que es necesario para mejorar la economía. Para mí es perverso, pero no, yo creo que no tiene tiempo. Sí, y cuando pasó, recordémoslo, en determinados momentos, en la época de Menem, por ejemplo, en la época de Menem hubo más tiempo porque ingresaron capitales, hay que decirlo, en aquel momento por las privatizaciones. Hoy no se puede privatizar como se privatizó en aquel momento. En principio porque Menem tenía el 55% del Congreso, recordémoslo. No es que tenía como hoy Milei 38 diputados de 270 y 7 senadores de 72, ¿no? Propios, ¿no? Y con toda la furia con el PRO puede llegar al 20% o 30% en la Cámara de Diputados y al 10% en la Cámara de Senadores. No tiene el poder que tenía Menem. Pero además hay otro elemento. Si vos ya cortás en este momento, como él dice, la obra pública, y tenés 250.000 familias, no personas, familias, casi 1 millón de personas en la calle, yo te quiero ver. Dale. Y te agrego una cosa, no solo eso, gente que se quedaría sin trabajo, en el caso, por ejemplo, también de lo que vienen mencionando del aguinaldo, sino que ayer solamente hubo productos en las góndolas, comentaron casi un 50%. ¿Cómo contenés todo ese panorama? Con gente sin trabajo y encima con la canasta básica aumentando. Por eso, vamos a ver ahora los dichos de Milei estos días, pero digo, lo charlamos a la vuelta. Por eso a mí hay una parte de mí, digo, es tan irracional todo su programa al mismo tiempo, que lo creo incapaz de hacerlo. Sería suicida. Hoy lo dijo de Pablo, dijo hoy en La Nación, un gurú dijo o aterriza o estalla por el aire. Bueno, no sé si están así, hay que esperar a ver qué hace. ¿Qué sé yo? Bueno, a ver qué decía Milei hoy con colegas de otros medios. No tenemos plata. Con lo cual,
esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? Al principio no va a haber obra pública. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Yo fui al 10 de diciembre. El central, la orden del presidente es, ¿dejen de emitir? Sí, obviamente, hay que cortar con la emisión monetaria. Bien, Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100. No, entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100. O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo para diciembre? ¿Cómo se logra? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio si recortarán lo que tienen que recortar? No se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. Bueno, ahí estamos. Esta es la situación. No puede garantizar aguinaldos. Si te entran 100 y necesitas 120, te dice los 20 no van a estar. Y el déficit fiscal por encima de todo. Ministro que gasta, ministro que cierra, es raro como ecuación, ¿eh? Sí, que lo echa, claro. No, déjame también poner en contexto algo de lo dicho recién por Milei, porque él planteaba, bueno, no se puede gastar más de lo que entra, pero también, por otro lado, en los últimos días, en algún rapto que pareciera ser hasta cuasi populista, dijo, las personas, la gente, no va a perder ningún derecho adquirido. Yo me permito recordarle al presidente electo que uno de los derechos adquiridos, por ejemplo, es de los trabajadores estatales respecto de su aguinaldo. Ahora, al mismo tiempo, vos cuando hablás con los funcionarios que se perfilan con los dirigentes, perdón, que se perfilan para cargos ejecutivos a partir del 10 de diciembre, te dicen, no va a haber una poda, no va a haber sangría de personal. Nosotros vamos a reducir la estructura burocrática del Estado. Vos mencionabas recién esta idea de qué va a pasar cuando recorten los ministerios. Francamente, si yo te tengo que decir algo abiertamente, te digo, si acá se trata de un recorte en términos administrativos y burocráticos que no involucra al personal del Estado, que no involucra dejar decenas de miles, centenares de miles de personas en la calle que forman parte de la estructura de la administración pública, a mí la verdad que se llame Capital Humano, que se llame Ministerio de Trabajo, que se llame Ministerio de los Amigos de Milei, me da exactamente lo mismo. Quiero decir, el Estado tiene determinadas incumbencias, determinadas facultades y determinados resortes que tiene que acometer. Ahora, dicho esto, yo me pregunto cómo se compatibiliza esta idea de no vamos a gastar un peso más de lo que entra, si hay 100 vamos a gastar 100 y no 120, con aquella otra sentencia según la cual nadie va a perder ninguno de sus derechos adquiridos. Hablando mal y pronto, en el barrio decían teta y sopa no. A ver, Mariano, pero hay un elemento clave, porque si no salimos de la encerrona esta que te plantea la derecha, estamos en el horno. Los tipos te dicen, entran 100, se gastan 100. Muy bien, yo te invito, Javier Milei, a que en vez de 100 entren 200 para que puedas pagar los aguinaldos. ¿Sabés cómo haces? Pedile más impuestos a los que más tienen en la Argentina. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Estás imaginando el gobierno. Es que lo que me preocupa es que todo el mundo. Miriam Bregman no ganó, Jorge. No, porque es convincente el razonamiento de un tipo que te dice, yo no tengo plata, voy a gastar lo que tengo. No, ¿sabés qué? Vos tenés plata. Lo que pasa es que está puesta en gente, Jorge, que se la llevó afuera. Es un excelente discurso antes de las elecciones. No, pero no importa. Ganó otro candidato. Empieza otra etapa en este momento, Jorge, que supone pedagogizar a la sociedad acerca del discurso. Pero no ganó un candidato, que dijo vamos a tratar de ensanchar. No ganó un candidato que dijo vamos a ensanchar las arcas del Estado para que alcance para todos. Dijo lo que entra es lo que se gasta. Lo dijo. Espera, María. A ver, primero, retenemos lo de ayer. No es un cheque en blanco, sumo lo que decía Jorge, no podemos dar por supuesto que todo el que votó a Milei tiene la clara conciencia. Ahora, estoy hablando, me parece que lo que dice Jorge es fundamental para esta etapa que se viene, de no empezar
a entrar en las lógicas de sus discursos. Claro, Más allá de que, como vos decís, es lo que va a aplicar porque es lo que dijo. Bien. Tengo Ahora, la presunción de por que otro lado, el 56% de la población entró en ese discurso. bueno, cuando ese tendrá que salir 56% empieza a claro, ser va a salir afectado el con segundo esto, día. nosotros desde acá le vamos a estar Claro. diciendo, mirá, no es necesario que tu aguinaldo se caiga, no es necesario que la obra pública se caiga, que en todo caso le vayan a pedir, además de ser ilegal, pero digo, que anda a pedirle la plata para pagarle al aguinaldo a los que Bien. tienen la plata fuera Está en el bien. exterior. Tienes razón. Es que no podés, si cerrás esa discusión, te estás entregando. Claro. Por más que insisto, yo creo, parezco Alberto, creo que tienen razón los dos. Pero Claro. lo que digo es. Es que no es una eso. discusión que podamos dirimir acá. Claro. Digo, No, perdón, no hay bueno, ninguna nada discusión. podemos dirimir acá. Fer, no hay No, ninguna pero discusión. además hay Está 24. clarísimo lo que dice el presidente electo y está clarísimo lo que estamos diciendo nosotros. Nosotros no somos presidente electo el presidente y electo lamentablemente fue otro. Es un porteño, digo, hay 24 realidades distintas. A La Rioja llegaba un avión por mes cuando empezó a llegar. Sí. ¿Qué van a hacer los habitantes de La Rioja? ¿No van a empezar a viajar en carro? Bueno, habrá que ver porque en La Rioja ganó también. Sí, Y bueno, pero por eso ahí, a mí me parece que en ¿Sabés serio que ganó parte. ¿sabés Pará. dónde, ¿Qué? No, ¿sabés dónde ganó Milei? Yo hablaba ayer con un dirigente que me aclaró este panorama. En Tierra del Fuego están los regímenes de promoción industrial, básicamente las terminales electrónicas. Sí. Allí donde hay muchos trabajadores, 8.000 trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, Milei ganó. Creo que ganó en Neuquén también. Sí, sí. El único lugar donde no ganó fue Sí. Formosa, Chaco, Sí. provincia de Buenos Aires, ¿Alguien le Santiago puede del Estero. pedir la fórmula Y el, Infran, por Dios? y el Sí. discurso de Milei Dale. se basa también en la apertura de importaciones, por lo cual también mucha de la Olvídate. gente que trabaja en lo que es el ensamble nacional quedaría fuera de lo que es el Estado, los lo que sería el textiles, ¿no? trabajo. Calle No hay ni Duama, que ir a, mirá. a las terminales electrónicas, no, lo están los miren, textiles, no lo miren está... más, porque si no arranca. Perdón. No lo miren. Seguimos Todos haciendo un para- repaso, sigamos haciendo un repaso por lo que serían las propuestas de cara a lo que sería el próximo gobierno de Javier Milei, en este caso directamente del posible ministro de Infraestructura, Ferraro, hablando de las obras A públicas. ver. Todos saben que un presupuesto nacional no se puede sostener con 15 puntos de inversión dedicada a infraestructura. En el mundo esto lo hacen los privados. Si uno ve la incidencia de la infraestructura en el presupuesto de los últimos 10 años, para ponerle una cota, no supera el 1 o 1,5%. O sea, lo que se hace es desde el presupuesto nacional, que entre paréntesis lo pagamos todos. Sí. ¿no? O sea, yo cuando hago un gasoducto, por ejemplo, con el presupuesto nacional, ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestro impuesto, bueno, no resulta lógico. Por supuesto, es más fácil para un funcionario pelear una partida y ejecutar una obra pública desde el presupuesto nacional. Es mucho más sencillo. Pero donde hay una demanda, indudablemente que hay un usuario interesado y hay una oportunidad de inversión. Este hombre, necesito que me enfoquen. Este hombre que acaba de decir que el gasoducto nosotros no lo usamos, entonces ¿para qué? Pero si hubiesen esperado para poner gente un poquito más seria, ¿no? No, pero hay dos es elementos. vergonzoso. No es vergonzoso, pero además, vergonzoso. insisto, vamos a tener un tiempo de empezar a señalar los razonamientos y la lógica discursiva que están utilizando. Primero, el gasoducto, señor, sí se utiliza. Ha permitido Sí, pero- dos elementos: de que llegue más gas a lugares donde no había llegado en la Argentina, que se abarate el gas y fundamentalmente Exportar. la posibilidad de la exportación, Pero claro, entrada que de te hace divisas. gastar dólares. Entrada de divisas Bueno. para pagar lo que ustedes hicieron, que es, Mirá entre cómo otras cosas, arrancamos. el endeudamiento. Jorge, cortito que vamos con Ana. Esto es lógica, digo, en el Imperio Español ya se sabía esto. Que vos tenés que poner plata para cosas que no usás inmediatamente. Digo, si alguien que no entendió el Imperio Español y está de funcionario ahora, No, estamos pero fregados. ese ¿Qué? es realmente indignante. Fer, no, pará. Guillermo Ferraro trabajó básicamente en el sector privado, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En auditoría, KPMG. Es decir, el tipo cree que no se usa el gasoducto porque no ve que nosotros estemos abriendo y cerrando la llave. Pinchando el gasoducto Claro. con nuestra manguera. Es Hermoso, la perfecta representación del hombre Excel. Es el hombre Excel, muy bien. Bueno, Anita, Bueno, dale. además de esto que se menciona también, es importante ver qué pasa en el mundo, porque
sin ir más lejos, en el año 2022, en el medio del conflicto de lo que fue la guerra de Rusia con Ucrania, ¿qué hace Alemania? Alemania nacionaliza Uniper, que era una empresa finlandesa que en ese momento decía, nosotros vamos a pérdida por lo que está pasando con la demanda de gas ruso. Entonces, en ese momento Alemania, para no quedarse sin el suministro de gas, decide nacionalizar esta empresa. Miremos el informe. Germany has agreed to nationalise ailing utility Uniper. It will buy out the stake held by Finnish firm Fortum as part of a move to keep the company going. The deal comprises a fresh cash injection of almost $8 billion. After it all goes through, Berlin will hold around 99% of Uniper. Economy Minister Robert Habeck said the move would secure the firm and energy supplies to municipal utilities and consumers. When the merger control and the state aid issues have been clarified with the Uniper nationalisation, Germany will of course also exert its influence on Uniper, and then the individual business areas will be looked at very closely and in detail. Und sich die einzelnen Geschäftsfelder im Einzelnen sehr genau anschauen. Bueno, algo importante, en este caso acá el ministro lo que estaba diciendo es nosotros nos tenemos que asegurar el suministro de gas, que es importante obviamente para todo el funcionamiento de la economía, y también después veremos de qué manera también se puede hacer negocio, porque es importante primero en lo que es el suministro, pero después también hacer negocio. Las empresas del Estado hacen negocios. En el caso de Vaca Muerta, es una proyección de exportación de gas importantísima para la Argentina en un mundo que demanda gas encima. El gas se usa además para generar electricidad. Además, pero nosotros no lo usamos, che. No lo usamos. ¿Usted usa gas? No digo el gasoducto, ¿qué le parece? No uso gas de ese gasoducto, okay. así que no, es no de me otro. interesa. ¿De cuál gasoducto usa usted? De uno que tenemos nosotros para uno gente afuera, blanca. que debe ser mejor. Sí, usted no le va a llegar. Me gustaría que entiendan que ustedes ven las cosas como donde hay una necesidad y un derecho. Nosotros lo vemos como donde hay una necesidad, hay un negocio. Claro. Bueno, pero en mismo, este caso pero hay más negocio práctico. igual, en este caso hay Yo negocio. cuando empezó este programa nunca creí que este hombre iba a terminar teniendo el hablando mismo de mí o de discurso Milei. de usted, del mismo discurso que expresó la sociedad con toda legitimidad en el voto. De verdad que Sí, nunca lo que Yo la creí. discrepo con eso, no nos metamos en no, eso. no porque entremos, no, pará, dale. discrepo Seguimos con un eso. recorrido. De estos casos igual que traemos en este día, podemos encontrar un montón, pero vamos a ir concreto a algo que pasó hace 2 semanas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en lo que es este plan de infraestructura tan grande que ya había anunciado en el año 2021, hizo un impulso directo a lo que tiene que ver con la red ferroviaria. A ver. Investing more than $16 billion in the passenger rail system that goes towards 25 rail projects between Boston and Washington. The White House says there are about 800,000 trips made every day in that Northeast corridor, making it the busiest rail corridor in the U.S. And the White House says that these investments are going to make the trains run faster. They're going to cut delays. They're also going to create more union jobs. Bueno, ahí concretamente después hay un par de discursos de Joe Biden que es importantísimo para toda la gente que viene a trabajar. Hablan concretamente de cómo se dispara a partir de esta inyección en infraestructura todo lo que tiene que ver con el comercio, todo lo que tiene que ver con la industria yo te en voy a Estados poner un tema Unidos. acá. A mí me parece perfecto esto, porque ahora a mí me da la sensación, puedo estar 100% equivocado, que cuando vos tenés una realidad económica, y aquí la responsabilidad de este gobierno sumado al gobierno de Mauricio Macri, con una realidad de 40% de pobreza, este tipo de discusiones, que en realidad son fundamentales, porque es lo que te puede garantizar después una distribución de la riqueza, por ejemplo, a partir de la exportación del gasoducto, que puede construir de a poco instancias de justicia social. Ahora digo, termina siendo una discusión que queda lejos. No, pero en este que caso, no quiero decir que no sea válida, en ¿se este entiende, caso no? concreto estamos hablando también del transporte público, no Que- estamos hablando de algo lejano. Dato, acaba de decir Milei que entre 58 pesos, 60 que está el transporte público, va a subir entre 80 y 90. Ya lo anunció. Diciendo que ese es el escenario. Pero dijo que ese es el Eso no va a ser Pero nada. gradual, dijo. Borro, Que ese es déjame decir una cosa, Diga. porque siempre pensamos que parece lejano, pero en el anterior caso que hablábamos del gas, hablamos de las tarifas. Y en este caso que hablamos del Está muy ferrocarril, bien. hablamos del servicio público. También hay que entender Te agrego, eso. te agrego un dato. ¿Está muy bien? trabajo, básicamente. Te agrego un dato de contexto. Mal que le pese a Javier Milei, el Estado chino, por ejemplo, participa en inversiones de todo tipo, sobre todo en Argentina, lo Sí, estamos claro. viendo, en las represas y demás. Pero sin ir a China, más allá de que hoy estaba muy contento Javier Milei con las salutaciones y el llamado de Xi Jinping,
les recuerdo que, por ejemplo, en la Argentina fue propietaria de Aerolíneas Argentinas durante unos cuantos años la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una sociedad española previa al delincuente Antonio Mata, un vaciador serial también español, pero que tenía básicamente los intereses aerocomerciales mayoritarios en España y era manejada por el Estado español. No estamos hablando de nuevo, no era Cuba, no era Nicaragua, no era Venezuela. Quiero ir era al España. ejemplo que le gusta a Milei, que es Estados Unidos. Biden, vamos a Trump primero. Trump hizo First America, primero América. ¿Y qué implicaba eso? Era proteccionismo de la industria de Estados Unidos contra su competidor más importante, que es China. ¿Qué hizo Biden? 60.000 millones de dólares. Ellos dicen 60.000 billones de dólares en inversión del Estado, sobre todo en microchips para desafiar a China, y en trenes, en servicios públicos y en energía limpia. A eso fueron 60.000 billones de dólares. Ese es el modelo que curiosamente reivindica un personaje patético como Ahora Trump. digo, Que era Trump macro. Trump va a venir a la Argentina en la Asunción, pero Biden no. Y Bolsonaro va a venir, pero Lula no. Lula no. Pero digo, a ver, está bien, vamos a la microeconomía. Porque en la macroeconomía tenemos razón. Tenemos razón. Esto que decía Ana recién es muy importante, porque lo que parece una gran discusión del gasoducto tiene que ver con las tarifas. Bien, a mí me da la impresión que no aparecen, hay que esperar, las políticas que van a mejorar. Es que no va a haber política de mejorar la calidad de vida de la gente, no va a haber. Yo ya sé que no va a haber, Algo si no lo directo, hubiese votado. Borro, algo directo tiene que ver, por ejemplo, con la ley de alquileres, y allá ya te dicen que la van a derogar. Eso es algo que impacta directamente. Lautaro Mailín le hizo una nota extraordinaria a Milei y le dijo, ¿qué pasa con los precios justos y los precios cuidados? No va más. Bueno, ok. ¿Y quién va a medir los precios? Y él respondió que dijo como que no existe un precio que esté bien o que esté mal. O que no existe un precio determinado, que lo que el mercado determina, que es un precio que está bien, está bien. ¿Pero qué es el mercado, Gorro? Pero ya sé, pero digámoslo, no, porque ¿qué es el mercado? Porque la gente cree que el mercado es una 40% cosa... de pobres de hoy no quiere que le contemos qué es el mercado. Necesita saberlo, ¿sabes por qué? Porque va a pagar el precio de ese mercado. Necesita que le solucionen la economía. Y es eso. Una vez que le solucionamos la economía, que le solucionan la economía, después sí hay que dar esas discusiones. No, pero no es una discusión. La gente tiene que saber que el mercado saben quiénes son. Son las 10 empresas que ponen los precios básicamente de la canasta básica en Argentina. Si querés te digo cuáles son las 10. Esos son el mercado. Y esos son los tipos que Milei va a beneficiar. Pero querés dar una discusión. Entremos ahora a un barrio de la provincia de Buenos Aires, donde viven muchísimos niños que son pobres, porque más de la mitad de nuestros menores de 15 años son pobres, y expliquémoslo y digámosle, che, está bien, estás viviendo como entraste, pero hay 10 empresas que se llevan todo. Sí, ya sé que será una discusión nuestra, una lucha nuestra, de los dirigentes sindicales, de los que gobiernan, pero a esa gente no le podemos ir a decir eso. Y hay algo que hay que pensar, hay algo del discurso de Sergio Massa, que se rompió el lomo en la campaña, mientras era ministro de Economía, y de los medios que defendemos los intereses del campo nacional y popular, después charlamos bien qué es, Marian, que evidentemente no llegó ese mensaje, porque la realidad es urgente. No llegó por la economía. Por la economía. 150% Entonces vos de tenés inflación. Porque no hicimos empresas públicas de alimentos. Si hubiésemos hecho empresas públicas de alimentos, llegaba absolutamente. A ver, Corte y Mariano, dale. La democracia argentina perdió contra el peor candidato que tuvo la democracia argentina, básicamente por lo del 150% de inflación. Milei se jacta de ser el primer tipo electo presidente promocionando el ajuste. Esto es la primera gran mentira. Él habló del ajuste. ¿Qué se recibió de eso en el pueblo? ¿Vos te crees que el pueblo recibió que no va a poder pagar el boleto? No recibió nada de eso. ¿Dónde estaban los culpables? Entre otros lugares aquí. Me parece que lo que recibió fue la idea de romper con lo que estaba, claro. Porque lo que estaba no me mejoró la vida. Eso sí. Y ahí se queda. Mintió, Jorge, no mintió. No mintió Milei. Claro que no. Macri mintió cabalmente durante toda la campaña de 2015. Milei no mintió, lamentablemente. Milei no mintió, pero lo que dijo Milei no se leyó como lo que es. O sea, cuando no, pero estás interpretando por encima de lo que... Es decir, para mí la gente fue con información del bolsillo, que fue un desastre, y fue con información diciendo quiero algo distinto. Dale, ¿vos te crees que una persona que escucha hablar del ajuste realmente cree que va a comer mierda? Yo no soy psicólogo del voto de la gente. No, pero eso es nacionalismo. Yo no soy psicólogo del voto de la gente, pero la evidentemente no sabe un tipo que durante toda la campaña habló de ajuste, y quiero decir una sola cosa respecto de esto.
Porque durante muchos años, cuando el kirchnerismo estaba deteriorándose en la condición económica, cuando había aumento de precios, no había aumento de precios. Se decía suave ajuste sobre colchón de verdes en las tarifas. Acá este tipo, que es un salvaje, ¿sí? Habla de ajuste. Sí. Entonces, bueno, es muy difícil que la gente, mucha gente que votó no lo sepa. Mariano, mirá, el periodo que menos pobreza hubo en la Argentina desde 1983 hasta acá fueron los 12 años de kirchnerismo. Los 12 años de kirchnerismo. Bueno, entonces, por supuesto que hubo en ese... Déjame terminar. Bueno, pero hay otra cuestión. Es decir, no hubo un candidato kirchnerista en el 2015, por otra parte. Pero lo que te quiero decir es que esos 12 años, con sus idas y vueltas, fueron lo mejor de los 40 años de democracia. Y cuando hubo aumentos, que los hubo, y hubo procesos de crisis internacional en el 2009, etcétera, etcétera, los gobiernos, Néstor y Cristina, hicieron lo máximo posible para reducir los costos. Y lo lograron fuertemente. ¿Por qué? Porque desde el 45% de pobreza que había en el 2001 se pasó a 27% en la época. El reparto de la distribución de la riqueza, de la renta fue mucho más equitativa. Y bueno, absolutamente. Y entonces eso es lo que hay que comparar. De todos modos se perdió en 2015 y en 2019 el gobierno que digitaron Cristina, Sergio Massa y Alberto Fernández llevó esta situación de debacle. Mariano, se podía comer. Hoy está gobernando el peronismo. Se podía comer, se podía viajar, se podía lograr. Sí, pero estamos hablando del siglo pasado. Estamos en 2023, hace 4 años que no se puede comer. Y más también, hace 7 años, 8 años que no se puede comer. Lo que hay una realidad. 8 años, le estamos pidiendo a la gente que coma hace 8 años que no la puede hacer. Lo que a mí me parece es que hay una realidad. Milei nace en un contexto de país determinado. Sí. Por más que muchos digan, bueno, por supuesto que el antiperonismo estuvo siempre, los sectores fascistas está, pero lo grueso, me parece que hay un error en creer que el voto de Milei es un voto unidireccional y que tiene un solo origen. No, claro. Está desmenuzado. Hay un voto... A ver, yo no le puedo decir nada a la familia que hace 8 años que viene peleándola todos los días para vivir mal, que no quiera tirar todo por la ventana. Claro. Por más que yo le ponga lo conceptual y lo ideológico sobre la mesa. Y que salga a la calle a defender derechos que no tiene. Yo le digo, mirá, vienen a reivindicar la dictadura, qué sé yo, y me dice, mirá, yo estoy en contra de la dictadura. No, y que le digamos, Mariano, defiendan la ley laboral cuando Mariano, está en negro. Pará un poco. Sí, lo que te digo es, nosotros no podemos ponerle... A ver, ¿por qué durante el gobierno de Cristina Kirchner se pudieron dar discusiones, ley de medios, ley de que todo otro? Porque había derechos básicos que estaban cubiertos. Entonces, la realidad es que Milei nace en un contexto de 2 expresiones políticas, como fue el Frente de Todos y como fue Juntos por el Cambio, que no le resolvieron la vida a la gente. Y aquí hay responsabilidades. Entonces, yo no puedo poner la responsabilidad de igual manera en alguien que lo votó porque reivindica a los genocidas, como en alguien que lo votó porque está podrido y que no le alcance para comer. Sí. No lo puedo poner en la misma bolsa. ¿Qué sé yo? Bueno, creo que hay que seguir analizándolo. Mañana lo que preocupa también es que saqueando el país ya tenemos la experiencia de los 90, no es como se va a solucionar la vida de las personas. Sí. Porque es la experiencia. Sí. La experiencia. Cada día más divertidos están. Hasta mañana. Chao. No puedo creer. Bueno. Él disfruta. ¿Nos vamos? Él disfruta, sí. Bueno, chao, hasta mañana. ¿Qué pasa? Bueno, nos encontramos mañana, haciendo un nuevo Sin Lugar para los Débiles. Chao.